Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 24 de diciembre, en la cuarta semana del tiempo de Adviento, ciclo A. Muy bien, tenemos entonces para la misa de la mañana la primera lectura. La lectura del segundo libro del profeta Samuel, capítulo séptimo, versículos del 1 al 5, del 8, parte B al 12, el 14, parte A, y el 16. Bueno, nos dice entonces el profeta Samuel: cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Bueno, aquí habría que hacer una observación contextual. Bueno, el rey David ya habitaba en Jerusalén, tenía su casa, su palacio. Sin embargo, el arca de la alianza estaba todavía depositada en una tienda, ¿no? Que es la que utilizaron el pueblo de Israel durante 40 años que viajaron por el desierto. Y esta estaba ubicada pues en diferentes localidades. En esta oportunidad estaba en una ciudad cercana, ¿no?, a Jerusalén, pero no estaba en Jerusalén. Y el rey pues quiere construir una casa, ¿no?, que sería el templo, ¿no? Pero veamos lo que sigue y lo que sucede, ¿no? Natán dijo al rey: ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán: ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: ¿tú me vas a construir una casa para morada mía? Yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. Te he suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para, para que resida en él sin que lo inquieten ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. Bueno, habría que aquí mencionar eh, que lo que le está diciendo aquí el Señor Dios es que mm, pues David fue un rey militar prácticamente, ¿no?, guerrero, que tuvo que deshacerse de muchos pueblos y reyes con la ayuda de Dios, ¿no?, porque fue fiel. Entonces tenía eh, en interpretación de algunos mucha sangre derramada, ¿no? Pues obviamente por las guerras justas que se hacían, dado que eh, Israel habitaba la tierra prometida, ¿no?, donde había muchos pueblos queriendo apoderarse de esa región. Y obviamente que el rey David, como todo rey, tenía que salir a campaña a hacer frente y a derrotar a muchos enemigos. O sea, eso es lo que le dice, ¿no?
eso podría entender que él no era como para un rey que fuera a construir un templo, ¿sí? Que tenía otro talante. Bueno, a ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. Aquí es casa, ¿no? Hay un error. Te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre, siempre firmes ante mí, tu trono durará para siempre. Bueno, aquí hay entonces, ¿cuál es la justificación del Señor? Que eh, David no le va a construir una casa, ¿no? No le va a construir un templo, pero que Dios le asegura una casa, ¿no? De la línea davídica que se permanecerá para siempre. Pero no solamente una casa, sino un reino que se mantendrá siempre, ¿no? Para siempre, firme, dice. Y un trono, que es el trono, que es él, donde está el rey. Y durará para siempre. Entonces una casa, ¿sí? Un reino y un trono. Esto eh, con miras a la era mesiánica, porque aquí se está refiriendo prácticamente a la descendencia, a lo que vendrá, ¿no? Que tendrá entonces una casa, podríamos decir entre comillas, el templo está aquí prefigurado, el reino davídico, de la línea davídica, y el trono, siempre estará el trono, que es el trono que ocupará el rey verdadero, ¿no? A quien pertenece, que es el hijo de David, el Mesías, a quien se lo conoce también como el hijo de David, ¿no? Y así le decían en el Nuevo Testamento. Entonces, esto que es de eh, prácticamente mm, casi 1000 años antes de Cristo ya estaba prefigurando, ¿no? La era mesiánica, porque dice, tu trono durará para siempre. Y es precisamente el reino, el trono, el reino de Dios, el reino de Jesucristo, el reino de los cielos, con Jesucristo Rey. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 88, cuyo responso es, cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Bien, entonces también es un salmo, es un cántico, ¿no? De alabanza, de alegría, ¿no? De reconocimiento a la misericordia del Señor, ¿no? La misericordia que es precisamente la característica divina, ¿no? El amor divino, el amor de Dios es la misericordia. Bueno, nos dice el salmista entonces, cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, pues dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono por todas las edades. Que es precisamente lo que acabamos de leer en el segundo libro de Samuel, ¿no? Entonces, la casa, el reino y el trono, que es el linaje perpetuo, ¿no? Así que durará por siempre. ¿Y quién va a ocupar ese trono, ese reino?
Jesucristo, ¿no? La era mesiánica. Bueno, y continuamos con el Salmo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Nuevamente, ¿no? Se refiere a la época o era mesiánica con un rey eterno. Y vamos al Evangelio. Continuamos con el capítulo primero de San Lucas, ¿no? Que lo hemos visto ya en varios pasajes. En esta oportunidad tenemos a San Lucas, capítulo primero, versículos del 67 al 79. Bueno, habría que iniciar con, bueno, ¿cómo se conoce lo que sigue? Lo que sigue se conoce eh, como el cántico de Zacarías, ¿no? Y que se conoce como el Benedictus, que es en- el nombre en latín. Bueno, veamos qué nos dice entonces San Lucas. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo, aquí ya hay una semblanza con el Magnificat de la Virgen María, ¿no? Que prácticamente, como les decía en una sesión anterior, la Virgen está allí, ¿no? Porque ella se quedó hasta el nacimiento de Juan el Bautista. Y esto es precisamente, ¿no? Inmediatamente después del nacimiento. Entonces ella todavía está allí, posiblemente ayudando a Santa Isabel, ¿no? En los quehaceres. Y está siendo atendido San Juan Bautista, el niño, por el mismo Dios, ¿no? Jesucristo, que está en la Santísima Virgen María. Entonces dice Zacarías, ¿no? Este es el cántico de Zacarías o el Benedictus. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo habían predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Aquí se refiere obviamente al Mesías, ¿no? Eh, a Jesucristo. Y es interesante lo que menciona con el verbo visitar, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Eh, Precisamente lo que hace la Santísima Virgen María cuando va a visitar a su pariente o prima Santa Isabel, ¿no? Se llama la visitación. Y aquí lo está haciendo y no es coincidencia, ¿no? Porque en realidad ha visitado y redimido a su pueblo. El hecho de la encarnación misma, que ya está la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, ¿no? Ya está. Y con eso ya ha hecho el cambio más espectacular en la naturaleza humana, ¿no? Dios mismo asumiendo nuestra condición, ¿no? Y lo hace desde María. Entonces, la visitación de la Santísima Virgen María, que es otro pasaje, lo retoma aquí en el cántico Zacarías diciendo, ha visitado y redimido a su pueblo, ¿no? Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Ya, también una referencia directa a lo que leímos, ¿no? En la primera lectura, como juramento de Dios o promesa a David. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham,
para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bueno, aquí hay mínimo una observación importantísima, ¿no? Y es que todo lo que dice aquí Zacarías en este cántico está referido a, a Jesucristo, ¿no? Y la función, la realización, como dice aquí, de la misericordia de Dios. Ahora, es importante ver el uso del pronombre personal o aquí en este caso posesivo, nuestros padres, ¿no? Nuestro padre Abraham. Entonces, nuestros padres, bueno, pueden ser los profetas, ¿no? Los patriarcas del pueblo judío. Entonces ahí se estaría solamente considerando el pueblo de Israel o el pueblo judío en este caso, ¿no? Su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, ahí ya cambia la cosa, porque con Abraham están incluidas todas las naciones, ¿sí? Entonces ese nuestro no es solamente del pueblo judío, aquí en San Lucas, como el cántico de Zacarías, sino que al decir ya y mencionar el juramento a Abraham, ya está mencionando prácticamente a la iglesia universal, la iglesia católica, que está prefigurada aquí, ¿no? Y cuando menciona enemigos, no se refiere a los enemigos físicos, materiales, ¿no? Con los que luchó David 1000 años antes, ¿no? Y a quienes derrotó. Aquí se refiere a los enemigos eh, como la carne, el mundo, el pecado, que son los verdaderos enemigos. Pero aquí ya se refiere a lo espiritual, no necesariamente a lo material, porque ya es la era mesiánica que empieza, ¿no? Bueno, entonces acaba de referirse al Mesías, a Jesucristo, al que ha esperado tanto el pueblo de Dios, el primer pueblo de Dios, ¿no? Y continúa, y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Aquí sí ya está más claro, ¿no? Referido a Juan el Bautista. Aquí la referencia es al niño que acaba de nacer, que es Juan el Bautista. Y le llamarán profeta del Altísimo. Profeta del Altísimo es profeta de Dios, ¿no? Prácticamente. Pero aquí está llamando al Mesías Dios, ¿sí? Porque irás delante del Señor. ¿Mm? Recuerden que aquí Zacarías es todavía parte del Antiguo Testamento prácticamente, ¿no? Porque es un sacerdote que sirve en el templo y lo hace eh, lleno del Espíritu Santo. O sea, lo que hace aquí es decir la verdad por el Espíritu Santo, ¿no? De quien ha sido lleno. Entonces, irás delante del Señor. Se refiere a Dios mismo, ¿no? Porque viene. Entonces, aquí es una evidencia también de quien viene es Dios mismo. ¿Y qué va a hacer Juan el Bautista? A preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de los pecados, que es el aspecto espiritual del que les hablaba anteriormente. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Porque Él es la paz, ¿no? Sí, Jesucristo es la paz. Y cuando, o sea, todo esto necesita un análisis más detallado. Sin embargo, es interesante resaltar esta metáfora, ¿no? Dice, eh, nos visitará el sol
que nace de lo alto. Obviamente no se lo toma literalmente, por eso es una metáfora, ¿no? Pero hace esta interesante eh, alusión al sol. ¿Quién es el sol? ¿No? ¿Quién viene? Porque por la luz y nace de lo alto, ¿no? Para iluminar. Entonces no están tan equivocados esas culturas, ¿no? Antiguas que adoraban al sol. Claro, equivocadamente, pero tenían en el fondo la necesidad de agradecer, ¿no? Por el, por la luz y por eh, los productos, ¿no? Que se podían, que se lograban a través del sol. Entonces es una necesidad innata del ser humano, la necesidad de Dios. O sea, aquí nos está diciendo un judío, no es que sea idólatra, ¿no? Pero vale la aclaración. El sol aquí es una metáfora referida a la luz, que es Dios mismo, que ilumina a los que viven en tinieblas. También otra metáfora, la oscuridad del pecado. Bueno, muy bien. Muchas gracias y bendiciones.